De la precordialgia, bueno, cuánto se ha escrito del dolor torácico, los diagnósticos diferenciales, pero hay un dolor de precordialgia que nosotros los médicos lo tenemos claro. Es el dolor que refiere el paciente bien opresivo retroesternal, que va a irradiar a mandíbula, que va a irradiar al brazo izquierdo, a todo lo cubital, que va a irradiar a las muñecas. Las muñecas son muy importantes cuando uno está preguntándole esa situación. Y después ver si eso dura pocos minutos, que estaríamos ante un dolor típico anginoso, o si dura realmente más tiempo, con sudoración, con un estado así de tipo vasovagal que nos puede estar orientando a una patología más grave. Entonces, todo lo que se relaciona con precordialgia, sin ninguna duda, hay que dirigir a la patología cardiovascular seria, la patología isquémica o la patología disecante de la aorta, con un dolor que hay veces que orienta más, es más distal y dorsal, no tanto hacia el miembro izquierdo, y después, bueno, todo lo que puede estar acompañando con una diferencia de pulsos al aneurisma disecante. Es una patología que existe, no tan frecuente como la cardiopatía isquémica, pero existe y lo tenemos que tener en cuenta. Hay otras causas de dolores, por supuesto el dolor de la pericarditis, que anualmente todos los clínicos vemos una o dos seguro, y es ese dolor que lo alivia al paciente inclinándose hacia adelante y donde aumenta el volumen de líquido entre las dos hojas, se va atenuando. Un cuadro sincopal. Y nosotros tenemos pacientes que vienen con cuadro sincopal. Y es muy importante. El síncope es un estado de baja perfusión cerebral. Entonces tendremos que determinar cuál fue ese motivo. Si fue una dilatación periférica en un ambiente muy caluroso y ante una situación de estrés, puede existir un cuadro sincopal, pero el cuadro sincopal que más fácil tenemos que poder diagnosticar y con eso ayudar al paciente es descartar una estenosis de la válvula aórtica, porque existen un montón de otros elementos, ahora cuando vemos el examen físico, que es muy simple de detectar y ante un cuadro sincopal rápidamente vamos, aunque sea una persona joven, a ver si no tiene un soplo eyectivo en el área aórtico y que irradia el cuello. De eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y después todo lo que se refiere a claudicación. La claudicación la cuenta el paciente, que camina y tiene dolor gemelar. De un lado, generalmente puede referir que en algunas ocasiones lo tuvo de los dos lados porque la patología aterosclerótica es una patología sistémica y bien generalizada, que la tiene en miembros inferiores, pero también la tiene en las coronarias, la tiene a nivel carotídeo. Entonces, habitualmente hablamos de la claudicación intermitente o dolor, como que está referido a un solo lado, pero eso que dicen pesadez con dolor, eso puede ser una claudicación. Signos, es decir, esos son los síntomas que nos refiere el paciente dentro de la anamnesis, bien dirigido a cardiología. Signos, tenemos que hacer una inspección general, yo tengo que mirarlo al paciente. Y yo puedo ver que tiene una palidez, que puede ser por anemia, pero puede ser una palidez por vasoconstricción generalizada en un paciente con una insuficiencia cardíaca. Puede tener signos que nos orienten a que no está bien saturada la hemoglobina y que esté cianótico, sin que tenga una cianosis tremendamente evidente. Hay veces que la cianosis es muy sutil, pero que la tenemos que ver en ese cuadro de inspección general. Y no se nos va a escapar a los clínicos, no se nos va a escapar ni la palidez ni la cianosis. La zona precordial, yo la tengo que ver, yo tengo que dejar a la mujer con un paño clínico, que yo sigo usando paño. Yo soy antiguo, uso corbata y paño clínico. ¿Qué quieren que les diga? Soy así, me eduqué así. Pero yo tengo que ver el precordio. Buscando latidos sagitales, no, yo lo que tengo que ver es si late el choque de punta, tan importante que es expresión de la eyección sistólica, el golpe que ejerce el tabique interventricular. Buscarlo a veces elevando la mama, en el hombre es mucho más fácil de detectar, pero si el hombre es musculoso y tiene pectorales, no es tan simple de verlo. Yo que soy delgado, sí, a mí se me ve el choque de punta, y es un elemento importante, tiene que ser de un área muy pequeña, un centímetro y algo más, y después cuando vamos a la palpación, que yo pongo ahí,
tiene que ser breve. Uno dice, tiene un pulso parvus de tardus, de la estenosis, el choque de punta prolongado. El choque de punta tiene que ser breve. Y si hay dudas, se lo hace girar en decúbito lateral izquierdo y prácticamente nosotros nos ponemos a la derecha, nosotros, todos ustedes también, para examinar el corazón. Es la forma más fácil, como para examinar el hígado. Y tratamos de que rote el paciente, medio como que se apoye en nuestra mano. Y si aparece el choque de punta, nos va a ayudar. Si no lo podemos detectar, bueno, igual ese es el punto ahora cuando veamos auscultación que yo inicio para la auscultación, a partir del choque de punta. Igual ustedes pueden iniciar la auscultación por el lado que consideren más cómodo, pero les sugiero que siempre sigan la misma metodología. Yo inicio con el choque de punta. El examen del pulso venoso tiene valor, ¿por qué? Porque es referencia de la actividad cardíaca derecha. Cómo están funcionando las aurículas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y un poco cómo está generándose la hemodinamia dentro del corazón, porque ustedes saben que en una situación de insuficiencia cardíaca congestiva, el pulso venoso no solo nos va a dar ondas, sino que nos va a dar una altura en centímetros de agua que colocando al paciente con la almohada 30, 35 grados, no en posición supina, sino y girando la cabeza hacia la izquierda, podemos ver, la más fácil de ver es la yugular externa, pero lo ideal sería analizar la yugular interna. Bueno, si ya nosotros vemos, la podemos ver, que está en el tercio inferior de la columna, en el tercio inferior, estamos dentro de los límites normales, porque si hacemos la medida desde el ángulo de Lewis, serían más o menos 2,5 centímetros, y después los 5 que hay del ángulo de Lewis hacia la aurícula derecha, estaríamos en los 7, 8 centímetros de agua. Es una medida indirecta, que después, por medio del ecodoppler y demás, lo vamos a evaluar mucho mejor, pero para el examen rápido nosotros, yo estoy viendo el choque de punta, le hago girar la cabeza, es todo medio como simultáneo, eso es lo que hago yo y es lo que les quiero transmitir. Las ondas ACB, X e Y, no, vemos dos ondas nosotros, vemos la positiva A y el seno X, más no se ve, el yugulograma es otra cosa. Pero si la podemos ver, que es una onda suave y breve, que no es muy alta, que nos podría indicar o una insuficiencia de la válvula tricúspide, en otros casos una estenosis, que con la válvula cerrada y la sístole. No, es buscar en el pulso venoso que en la inspiración profunda no se ingurgite, por ejemplo, que no tenga un Kussmaul. Porque eso nos puede estar hablando de una pericarditis constrictiva, si aparte el paciente tiene proteinuria. Porque uno va uniendo cosas, proteinuria. Bueno, y por ahí tiene una pericarditis constrictiva, entonces vamos a buscar esas cosas. El examen del pulso arterial sí es tremendamente útil, tremendamente útil. No solamente todo el periférico, nosotros con el pulso periférico, por supuesto analizando el radial, analizamos todas las características del pulso. Yo no quiero cansarlos con esto, pero toda la frecuencia, la intensidad, la tensión, el ritmo, eso lo evaluamos. Yo ya cuando encuentro un ritmo que es regular, no me importa que esté taquicárdico o bradicárdico, pero ya mientras sea regular, yo lo que no quiero tener es un pulso alternante, un latido positivo, un latido menos positivo, un latido positivo, uno menos. Un pulso alternante no está hablando de una disfunción ventricular. Va a ser regular, pero es un pulso con un latido sostenido y un latido no. Eso es algo que nos preocupa rápidamente a los clínicos. Analizar las arterias carótidas no es complejo, hay que hacerlo de un lado y del otro, no así. Y la auscultación de los pulsos arteriales tiene mucho valor. Fundamentalmente a nivel carotídeo. Es interesante auscultar de un lado, en el ángulo de la mandíbula, ahí, y se puede utilizar la campana porque adapta mejor que la membrana, salvo que sea... El Rapaport Sprague tiene dos membranas, ¿vieron? Es un estetoscopio famoso ese. Una membrana más grande y una más pequeña. Pero si no, con la campana, que el paciente no respire y en silencio podemos llegar a encontrar un soplo. Y es muy importante localizarlo, más allá de que después el estudio de ecodoppler nos va a arrojar
mayor información. Y después vamos descendiendo, buscaremos, por supuesto, el pulso humeral, que va a ser útil para el registro de la presión, y después vamos al abdomen. Hay que buscar el latido aórtico. El latido aórtico nunca se debe palpar por debajo del ombligo, aunque sea un obeso. Ustedes le pueden hablar con el ombligo, no tiene que haber latido aórtico, ahí es la bifurcación. Si hay latido aórtico, tenemos que hacer una ecografía del abdomen porque puede tener una dilatación aneurismática. Ustedes dirán, no es tan así. Ustedes palpen, a mí se me palpa, ahí me dicen el flaco Re, soy delgado, pero en un paciente obeso se puede llegar a detectar un aneurisma de aorta con los dedos. Vamos a los pulsos femorales, si está de los dos lados, y ya saltamos, el hueco poplito es muy difícil de detectar, salvo que haya una obstrucción distal, ahí sí aparece. Si no, vamos al tibial posterior y al pedio, y los comparamos. Un paciente que viene con claudicación intermitente seguramente va a tener pulsos periféricos disminuidos, sin ninguna duda. Después se verá si tiene más de uno que del otro lado. Recuerden que del pulso por la parte de la perfusión, no de la actividad cardíaca izquierda, de la perfusión, ya con encontrarlo uno dice, mira, está perfundiendo limitadamente, pero llega sangre bien. Ahora, si no encontrás un pulso, buscar la circulación colateral, que también se investiga clínicamente, que es con la temperatura del miembro. No tiene pulso distal, pero tiene la temperatura similar los dos. Bueno, hay circulación colateral. Y si realmente no hay temperatura igual y aparece cianosis en ese miembro, bueno, la circulación capilar está muy comprometida y esa es una situación grave. Cuanto más agudo sea el episodio, antes hay que resolverlo y habrá que hablar con los hemodinamistas del hospital y tratar de hacer todo dentro de las próximas horas. Eso sigue siendo así en todo el mundo. O sea, circulación troncular, circulación capilar y circulación colateral la podemos evaluar nosotros. Bien.